Mis dedos no tenían ampollas. No había quemaduras visibles. La piel se veía intacta. Y sin embargo, el tejido debajo estaba muriendo desde adentro, célula por célula, en silencio, mientras yo seguía trabajando. Eso no es una metáfora sobre el peligro invisible. Es un problema de ingeniería biológica sin solución. Un bombero sabe que el fuego quema antes de tocarlo. Un alpinista siente el frío antes de que sea peligroso. El cuerpo humano lleva millones de años desarrollando sensores para presión, temperatura, compuestos químicos, luz ultravioleta. Tiene receptores para prácticamente cada forma de agresión que existía en el entorno evolutivo. No tiene sensor para ionización. Esa ausencia no es un defecto de diseño. Es que la ionización intensa no existía en el entorno donde evolucionamos. El cuerpo nunca necesitó aprenderla. Y cuando llegué yo, con mis tubos de vidrio y mis soluciones concentradas, el cuerpo no tenía protocolo. No había alarma. No había señal de retirada. Solo había trabajo. Y daño que llegaba años después, sin avisar. La respuesta que la mayoría trae a esta conversación es esta. La radiación quema los tejidos y causa cáncer. Técnicamente no es falsa. Describe el resultado como si fuera el mecanismo. Es como decir que una inundación moja las cosas. Correcto, insuficiente y completamente inútil si lo que quieres entender es la hidráulica. Los libros de texto muestran células dañadas, hélices de ADN rotas, números de Siebert en tablas de colores. El lector asiente. Cree que entendió. Pero ninguna de esas imágenes muestra lo que ocurre en los primeros 10 picosegundos después de que una partícula entra al tejido. 10 picosegundos. La 10.000.000.000ª parte de un segundo. Y ese momento lo cambia todo. Una sola partícula alfa, la más corta en alcance, la que detiene una hoja de papel antes de cruzarla. Si llega al núcleo celular, deposita tanta energía en un punto tan pequeño que no rompe el ADN como se rompe una cuerda bajo tensión. Lo volatiliza. El daño no es un corte limpio que puede reconectarse. Es una ausencia donde antes había secuencia. Eso es lo que estábamos manejando en ese laboratorio. No lo sabíamos. Ese también es un dato. Empecemos por el mecanismo real, porque tiene capas que la mayoría de explicaciones colapsan en una sola. La radiación ionizante mayormente no daña directamente. Daña indirectamente. Una partícula que atraviesa tejido celular choca con moléculas de agua. El cuerpo es aproximadamente 70% agua. Entonces, estadísticamente, la mayoría de los impactos ocurren ahí. El choque parte la molécula. El resultado es un radical libre. Una molécula de agua a la que le falta un electrón y que ahora arranca electrones de cualquier molécula vecina para compensar. Esa molécula vecina queda con déficit y arranca del siguiente. Imagina un edificio de apartamentos donde alguien perdió sus llaves en el segundo piso y decide tomarlas del vecino del tercero. El vecino del tercero toma las del cuarto. El cuarto toma las del quinto. El robo no termina porque la deuda original no se cancela. Se traslada. Cada transferencia crea otro desposeído. Eso es lo que ocurre en el tejido en los primeros microsegundos. Una cadena de déficits que se propaga más rápido de lo que cualquier mecanismo de reparación puede seguir. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que la radiación no ataca el ADN. Ataca el agua que rodea el ADN. Y el agua hace el trabajo sucio. El blanco real es indirecto. Y eso importa porque el agua está en todas partes. No hay forma de blindar el ADN sin blindar primero cada molécula de agua a su alrededor, lo cual es biológicamente imposible. Ahora el segundo nivel. El ADN es el blanco más crítico no porque sea el más abundante, no lo es, sino porque es el único componente celular sin copia de reemplazo rápida. Una mitocondria dañada se reemplaza en días. Una proteína defectuosa se degrada y se sintetiza de nuevo. Una secuencia de ADN mal reparada se copia. El error se perpetúa en cada división celular siguiente, en cada célula hija, indefinidamente. La célula tiene mecanismos de reparación del ADN, proteínas especializadas que patrullan la cadena, detectan roturas y las reconectan. En condiciones normales, reparan miles de daños por día. El metabolismo ordinario ya genera radicales libres. La respiración celular ya produce oxidantes. El sistema de reparación no fue diseñado para la radiación ionizante. Existía antes, para daños que el cuerpo ya se causaba a sí mismo.
La radiación no crea un problema nuevo. Satura un sistema que ya existía. Cuando la saturación ocurre, hay 3 salidas posibles. La célula se repara correctamente. Eso es lo más común con dosis bajas. El sistema de reparación alcanza, corrige, y la célula continúa funcionando sin registro del evento. La célula detecta daño irreparable y activa su protocolo de autodestrucción. Apoptosis, muerte celular programada. La célula muere ordenadamente, sin derramar contenido tóxico a las vecinas, y el tejido la reemplaza. Eso es lo segundo más común. O la célula se repara mal, con una mutación que no detiene la función, pero desactiva algún control de replicación. Esa tercera salida es estadísticamente rara. Es el cáncer. No es el mecanismo principal del daño, es el fallo del mecanismo de corrección. Aquí es donde la mayoría de explicaciones se detienen. Hay un segundo mecanismo completamente distinto que ocurre con dosis altas en tiempo corto, y no tiene nada que ver con el cáncer. El síndrome de radiación aguda no es cáncer acelerado, es colapso de sistemas completos por una lógica específica de cinética celular. Las células que se dividen más rápido acumulan daño más rápido porque cada división replica los errores. La médula ósea contiene las células madre que producen glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y esas células madre se dividen constantemente porque la demanda de células sanguíneas es constante. Son las primeras en saturarse. Cuando se saturan, dejan de producir. Sin producción nueva de glóbulos blancos, el sistema inmune no tiene reemplazos. Las células inmunes existentes siguen funcionando durante días o semanas, pero envejecen y mueren sin reposición. En ese punto, cualquier bacteria oportunista, incluyendo las que viven normalmente en el intestino sin causar daño, encuentra un sistema inmune que no puede responder. La persona no muere de radiación, muere de una infección que su cuerpo ya no puede reconocer como amenaza. El diagnóstico en el acta de defunción dirá sepsis o neumonía. El mecanismo original es una cadena que empezó 10 picosegundos después de la exposición y tardó días en completarse. Aquí está la fractura que este campo prefiere no mostrar en una sola pantalla, y voy a pedirte que te quedes en ella sin resolución por un momento. La radiación también cura cáncer. El mismo mecanismo, la misma física, el mismo daño al ADN, los mismos radicales libres, la misma saturación del sistema de reparación, la misma apoptosis. La radioterapia apunta haces de rayos gamma a un tumor con la intención explícita de hacer exactamente lo que acabamos de describir: generar suficientes radicales libres, saturar suficientemente los mecanismos de reparación, hasta que las células tumorales activen su protocolo de autodestrucción o simplemente mueran sin poder replicarse. El oncólogo está haciendo, con precisión milimétrica y planificación computacional, lo que la mujer que fui yo hacía sin saberlo mientras ajustaba muestras con las manos sin guantes. El daño colateral en tejido sano alrededor del tumor no es un efecto secundario evitable. Es el mismo tratamiento, aplicado a células que no eran el objetivo. Los pacientes de radioterapia desarrollan fatiga crónica, mucositis, supresión del sistema inmune, síndrome de radiación aguda, en miniatura, localizada en el área tratada. La paradoja no es filosófica, es operativa. No existe una forma de hacer que la radiación dañe únicamente células cancerosas y respete el tejido sano. La diferencia entre terapia y daño es la dosis, el ángulo de incidencia y la velocidad de división celular del tejido objetivo. Las células cancerosas se dividen más rápido que la mayoría del tejido sano circundante. Entonces acumulan daño de reparación más rápidamente. La terapia gana la carrera estadísticamente, no molecularmente. No hay especificidad. Es una carrera entre tasas de división. Siéntate en eso. La narrativa de la radiación destruye el cuerpo y la narrativa de la radiación salva vidas no son opuestas. Son la misma narrativa aplicada al mismo mecanismo con distintas dosis y distintos objetivos. Separarlas es una decisión pedagógica. No es una distinción que exista en la física del proceso. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que cada paciente que recibe radioterapia está siendo sometido deliberadamente a una versión controlada del mismo proceso que mató a los primeros radiólogos del siglo XX, los que perdieron los dedos ajustando tubos de rayos X con las manos,
porque nadie sabía todavía que el daño llegaba años después de la exposición. La profesión médica tardó décadas en aceptarlo, no por negligencia, porque el intervalo entre causa y efecto era demasiado largo para que el patrón fuera obvio, sin datos longitudinales que todavía no existían. El tabaco tomó un intervalo similar. La pregunta que eso genera no es histórica. ¿Cuántos mecanismos de daño de baja dosis estamos ignorando hoy porque el intervalo entre exposición y consecuencia es demasiado largo para que ningún estudio de financiamiento estándar lo cubra? Los estudios se financian en ciclos de 3 a 5 años. Algunos daños tienen latencia de décadas. No tengo respuesta. Es una pregunta abierta con datos insuficientes. La anoto y sigo. Hay una conexión que ningún video menciona en este contexto, y es la que cambia cómo se lee todo lo anterior. El mecanismo de apoptosis, la muerte celular programada que la radiación puede activar cuando el daño es irreparable, no fue seleccionado evolutivamente para lidiar con la radiación ionizante. Existía antes. Es anterior a cualquier exposición radiactiva significativa en la historia evolutiva de los mamíferos. Es el mismo mecanismo que forma los dedos del embrión humano en el útero. En el desarrollo embrionario, las manos comienzan como paletas sin separación entre los dedos. Las células que ocupan el espacio interdigital no son eliminadas por corte mecánico ni por señal externa de destrucción. Reciben una señal interna que activa exactamente el mismo protocolo de autodestrucción que una célula irradiada con daño irreparable en su ADN. Se suicidan en orden. Las manos tienen la forma que tienen porque millones de células murieron siguiendo el mismo protocolo que la radioterapia intenta activar en células tumorales. El cuerpo ya sabía hacer esto antes de que existiera la radiación ionizante como problema. Y hay algo más en la capa de materiales que es menos obvio, pero igualmente preciso. Los metales expuestos a radiación intensa en reactores nucleares desarrollan lo que se llama fragilización por radiación. Los neutrones desplazan átomos de su posición en la red cristalina del metal, dejando vacíos microscópicos que se acumulan con cada impacto. El metal no se quema. No se derrite. No cambia de color ni de temperatura apreciable. Simplemente, bajo una carga que antes toleraba sin problema, un día se rompe sin aviso previo. El daño acumulado no anuncia su llegada. No hay deformación progresiva visible. Hay integridad aparente y luego fractura. El tejido conectivo irradiado crónicamente, el de los radiólogos de principios del siglo XX, el de los pacientes con radioterapia de décadas pasadas, hace algo análogo. No duele durante años. No presenta síntomas observables en revisiones estándar. Y décadas después presenta fibrosis progresiva o ruptura espontánea de vasos bajo condiciones que el tejido sano manejaría sin consecuencia. El cuerpo y el acero tienen el mismo problema. El daño acumulado no es audible hasta que el sistema falla. Dos preguntas que siguen abiertas. No como cierre retórico, como coordenadas precisas del límite del conocimiento actual. Primera, los supervivientes de Hiroshima tienen datos de seguimiento de 80 años, la cohorte de seguimiento más larga de exposición radiactiva masiva que existe. La varianza individual en desarrollo de cáncer es enorme y no completamente explicada por genética conocida. Hay polimorfismos en genes de reparación del ADN que modifican el riesgo estadístico. Pero el modelo predictivo sigue siendo tosco a nivel individual. Podemos decirle a una población cuál es su riesgo promedio. No podemos decirle a una persona específica cuál es el suyo. Esa brecha entre estadística poblacional y predicción individual sigue sin cerrarse. Segunda, la bacteria Deinococcus radiodurans sobrevive dosis de radiación 3000 veces letales para humanos. Su sistema de reparación del ADN opera bajo condiciones que destruirían cualquier célula de mamífero. No sabemos si ese sistema existió en algún ancestro común y fue perdido en la línea evolutiva que llevó a los mamíferos, o si evolucionó independientemente en ese linaje bacteriano. Si lo primero, la pregunta es ¿qué presión evolutiva llevó a los mamíferos a abandonarlo? Si lo segundo, la pregunta es si puede transferirse a células de mamífero sin efectos colaterales que cancelen el beneficio. Ninguna de las dos ramas de esa pregunta tiene respuesta actualmente. Al principio de esto, la pregunta era ¿cómo la radiación destruye el cuerpo? Esa pregunta tiene ahora una forma diferente. La radiación no hace nada que el cuerpo no esté ya haciendo a sí mismo. Genera radicales libres, rompe ADN, activa apoptosis,
satura sistemas de reparación. Lo que hace es hacerlo más rápido, en más lugares simultáneos, a una velocidad que los sistemas de reparación existentes no pueden seguir. El cuerpo no es destruido por algo completamente ajeno. Es superado por una versión acelerada de su propio metabolismo. Eso significa que la diferencia entre veneno y dosis ordinaria no está en la naturaleza de la sustancia. Está en la velocidad de entrega y en la capacidad de respuesta del sistema que recibe el impacto. El oxígeno que respiras ahora genera radicales libres como subproducto del metabolismo celular. El sol que calienta la piel ioniza moléculas en la epidermis. El fondo de radiación cósmica que atraviesa el planeta produce daños en el ADN celular que los sistemas de reparación corrigen constantemente, sin que sientas nada en este momento. La diferencia entre vivir y el daño no es la ausencia de agresión, es la velocidad a la que llega. Y esa velocidad, en mi laboratorio en ese patio en París, era una variable que nadie había medido todavía. La mujer que trabajaba ahí no tenía guantes. No porque fuera valiente, porque el concepto de velocidad de daño biológico acumulado no existía como categoría medible todavía. Ahora existe. Eso también costó algo.